Bueno, lo primero presentarme un poco, como bien ya han comentado, mi nombre es Lara. Os voy a explicar un poquito una breve descripción de lo que consiste mi trabajo y las áreas que trabajamos actualmente. Y bueno, yo soy psicóloga general sanitaria. Esto significa que puedo atender diferentes trastornos mentales, que tengo una índole un poco general, y también tengo un máster en intervención infanto-juvenil. Por lo tanto, también trabajamos de cara a personas de temprana edad, hasta la adultez. Ya hace unos meses que empezamos a colaborar con esta asociación. Por lo tanto, voy registrando, ¿no?, también esta experiencia más adecuada a los problemas que son más específicos, ¿no?, derivados de la enfermedad. Y luego, otras de las ramas por las que yo trabajo son los trastornos de la conducta alimentaria, que son las conocidas anorexia, bulimia, trastorno por atracón. Y es curioso, ¿no?, porque sin yo esperarlo me he dado cuenta que son trastornos que tienen muchas cosas comórbidas, ¿no? La sensación de dolor, a veces el rechazo del cuerpo, incluso estos trastornos que son tan comunes como la depresión y la ansiedad. La sesión de hoy me gustaría enfocarla para que habláramos de algo que es esencial en mi disciplina, que es la identificación de las emociones. Lo primero sería que definiéramos un poco, así brevemente, qué es una emoción, y llamamos emoción a esa reacción corporal, ¿no?, una reacción fisiológica que tenemos cuando nos exponemos a un estímulo. Es decir, ya en la primera parte de la definición nos hace referencia al cuerpo, ¿no?, cómo el cuerpo puede estar elaborando y puede estar somatizando todo lo que nos va ocurriendo. Cuando hablamos de estímulo, puede ser una persona, puede ser una situación, puede ser un lugar, y un poco esta reacción fisiológica lo que pretende es que nos conduzcamos hacia conductas que sean lo más adaptativas posible, lo más funcionales. Como nos podemos imaginar, hay momentos en la vida en los que estas emociones pueden resultar especialmente abrumadoras. Una de ellas, sin duda, es cuando se debuta con una enfermedad. Paralelamente a estas sensaciones, a estas emociones tan abrumadoras, nos encontramos con lo que nosotros denominamos un duelo por salud, que es algo que en otra sesión pasaré a explicar más concienciadamente. Por lo tanto, en el mundo de las emociones tenemos un lenguaje emocional en el que solemos diferenciar entre emociones buenas y malas. Y esto, aunque es muy común, no es del todo correcto. Las emociones, como os decía antes, son como unos conductores, como si nos montáramos en un coche cuando sentimos una emoción y debemos ver hacia dónde nos está conduciendo. Lo que ocurre, como os comentaba, es que cuando vivimos una situación con un alto estrés o donde una emoción nos abruma, como por ejemplo la tristeza, y nos montamos en ese coche, nos produce como una especie de contaminación y no podemos ver más allá. Ahí es cuando debutamos también con estos trastornos emocionales como la ansiedad, como la depresión. Y como os podéis imaginar, pues evidentemente cuando padecemos una enfermedad crónica, donde hay un dolor asociado, donde además mi entorno cambia, e incluso el efecto que puede tener los cuidadores, evidentemente son situaciones de un alto estrés y donde esto es más probable que ocurra. ¿Cómo me gustaría llamar a mí a las emociones? ¿O cómo lo trabajamos en consulta? Llamamos emociones agradables y desagradables. Las agradables son las deseadas y son las que van a proporcionar que esta conducta se repita más veces. Un ejemplo tonto: si me tomo un café con una amiga y esto me hace sentir plena y feliz, pues es una conducta que repetiré. Por lo contrario, una emoción desagradable, como puede ser la angustia, por poneros un ejemplo, me angustia la multitud, pues evito ir en las rebajas al Corte Inglés, ¿vale? Eso hará que la conducta la haga menos veces. ¿Qué es lo que ocurre? Que realmente cuando estamos experienciando estas emociones desagradables, a veces se nos olvida que nos tienen que conducir a algún lado. Si tiro de la metáfora del coche, es un coche en el que me tengo que montar y tengo que pensar, por ejemplo, ¿por qué me da miedo la multitud? ¿Por qué me siento vulnerable? ¿Qué es lo que me hace sentir? Haciendo un poquito de hilo con lo que he comentado antes, cuando estamos en una situación muy estresante, esta emoción nos desborda totalmente y encima nos es desagradable, se produce un fenómeno que llamamos evitación emocional. Es decir, normalmente la persona y la emoción suelen estar muy conectadas, ¿vale? Deberíamos estar así, pero cuando la emoción es muy desagradable y muy abrumadora, nos separamos, se produce una desconexión emocional. Y esto
pese que a corto plazo evita el sufrimiento, a medio y a largo plazo notamos que desarrollamos trastornos emocionales y que además estas emociones no son funcionales, es decir, aparecen pero no nos conducen a ningún sitio, por lo tanto se estancan y nos acompañan. En torno a esto hay una metáfora que uso muchísimo en sesión y es el del vaso de agua. Si cogiéramos un vaso de agua, que en principio no es un peso muy elevado, y os pidiera a todos, por ejemplo, que estáis aquí, que lo sujetarais, la mayoría podríais hacerlo durante un breve, o sea, un periodo de tiempo cortito, ¿no? Pues 1 minuto, 2, pero ¿qué pasa si os lo dejara 2 horas, 1 semana, 1 mes, 6 meses, 1 año, 5? Es decir, algo que en principio es una emoción asumible, si la voy sosteniendo durante tanto tiempo, si no la puedo gestionar, se convierte en un peso. O sea, imaginaros 1 año con un vaso de agua así, se os caería el brazo. Esto es un poco una metáfora que uso mucho con mis pacientes para que entiendan que por pequeñas que nos puedan parecer esas emociones o esas sensaciones desagradables, cuando las sostenemos durante mucho tiempo, son totalmente inadmisibles, ¿no?, para la persona y su situación, y mucho lo que me encuentro en la consulta es no lo soporto más. Entonces, ¿cómo podemos trabajar este tipo de emociones, ¿no? Porque todo este rollo está muy bien, pero ¿qué puedo hacer desde ya? Para empezar, identificar qué tipo de emociones estoy teniendo. Ya hemos dicho que tenemos 2 grandes grupos, agradables y desagradables. Las agradables nos suelen encantar y no encontramos mucho problema ahí. Vamos a ponerle el foco un poco en las desagradables. ¿Qué es lo que suele ocurrir con las desagradables? Tanto a nivel cultural como a nivel individual, que entendemos que no son válidas. No puedo sentirme así, no tengo el derecho de sentirme así, porque tengo una enfermedad pero tengo una familia maravillosa. Esto lo escucho muchísimo en sesión. Por lo tanto se nos invalida, ¿no? No son válidas, sentimos que no son necesarias y sentimos que nos ponen como una zancadilla en el proceso. Realmente esto es un juicio de valor, estamos enjuiciando, ¿no?, estas emociones desagradables y creemos que como son disruptivas para nosotros, pues no tienen una función. Y son precisamente ahí donde nos tenemos que parar. Durante el proceso, no solamente de diagnóstico de este tipo de enfermedades, sino mi experiencia me dice que el previo al diagnóstico a veces es incluso mucho más duro que el momento del diagnóstico por esta itinerancia que hay que hacer de médico, el maltrato, ¿no?, que a veces también vivimos desde la desatención, desde el desconocimiento de muchos de los profesionales. Imaginaos las de emociones ahí que a lo mejor la persona o los cuidadores están sosteniendo sin entender muy bien qué es lo que está pasando. Entonces, lo que yo propongo es que nos fijemos en esas emociones desagradables y tratemos de identificar diferentes grupos. Miedo, asco, tristeza, todas ellas tienen funciones diferentes. Y realmente en nuestro fuero interno tenemos bastante claro a dónde nos conduce cada una. Hay una estrategia que funciona súper bien y que es como una antesala que hacemos en mis sesiones, que es empezar a registrar día a día, algo que a lo mejor hacíamos de peques, que son los diarios personales. Yo a este diario personal le pongo un plus, que es simplemente que cuando contemos eso que hayamos hecho, adjuntemos qué emoción es y por qué creo que la siento. Porque no se nos puede olvidar que, en vuestro caso, además de poder tener estas emociones muy abrumadoras por vuestra enfermedad, sois personas que tenéis una historia de vida previa y durante la enfermedad. O sea, no sois una enfermedad. Entonces es importante que sepamos, por ejemplo, si esta persona está sintiendo mucha culpa, cómo era la relación con la culpa de esta persona antes de su enfermedad. O sea, tenemos que sanar desde el inicio. Os recomiendo mucho que simplemente identificándolo vais a notar que tenéis mucho más control de estos síntomas, incluso vais a identificar qué emociones me generan ansiedad, qué emociones me conectan con la tristeza. Y esto es muy importante, o sea, es muy rico para la persona porque esa confusión la disminuye bastante. Un poco para ir cerrando, una conclusión que me parece importantísima y que creo que muchos nos podemos sentir identificados con esto, es que cuando evito emocionalmente se produce un fenómeno secundario, que es que evito conductualmente. ¿Eso qué quiere decir? Que si evito, por ejemplo, sentir tristeza, es muy probable que vaya a evitar situaciones, personas, contextos, películas que me vayan a conectar con esta tristeza. Pero claro, la tristeza forma parte de la vida. Entonces, ¿a cuántas cosas nos estamos desconectando? ¿No? ¿De cuántas cosas no estamos formando parte porque tenemos miedo? Entonces, sentir miedo no está mal, ni tiene ninguna connotación negativa, pero sí es algo que tenemos que abordar.
Entonces yo siempre sugiero que no solamente en mi especialidad, sino como habéis comentado antes, creo que esto tiene que ser un abordaje integro, ¿no? O sea, que nos toquemos todas las patitas. Pero sin duda el acompañamiento psicológico no solamente es una disciplina que a muchas personas sin ningún trastorno le puede venir bien, sino que nos da una muleta, nos da una seguridad, nos acompaña en el proceso y algo que escucho mucho es como que da un poco de vergüenza, ¿no? Reconocer que emocionalmente estoy mal o que estoy pasando por un mal momento, y yo diría que todos, casi todas las personas, os lo digo yo, pasan por momentos así, y pedir ayuda no es más que dar un golpe sobre la mesa, ¿no? y tomar una decisión. Y creo que para todos es importante, pero para personas que están especialmente vulnerables, que hay mucho riesgo de encontrarse así, debería ser pues una mano, ¿no? De la que poder agarrarnos. Así que bueno, por concluir, os recomiendo mucho que hagáis este diario de emociones, que narréis vuestros días, que podáis adjuntar esa información emocional. Y en las siguientes sesiones iremos abordando un poco más esto. Pretendo dar también algunos materiales de registros para que amplifiquemos esta información. Y bueno, nada, y daros las gracias por el espacio y que no tengáis miedo de pedir ayuda emocional, que es algo basiquísimo como ir al dentista. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias.